el cartel con el que se publicitó la película en Europa, o al menos en Inglaterra, antes de que se estrenara allí la película, ponía: la ola de terror que arrasó Estados Unidos. Kubrick supervisaba los carteles con detalle. Tuve que leerlo 2 veces. Entonces yo era el jefe del departamento de ABC en Roma, y recuerdo que al verlo pensé: ¿a qué se refiere? Podías pensar, ¿se refiere al impacto del libro El Resplandor? Quizás. ¿Al éxito del que gozaba la película allí? Quizás, pero no encajaba. La ola de terror que arrasó Estados Unidos desde Portland, Maine, hasta Portland, Oregón, fue la ola genocida de hombres blancos que con sus hachas lo arrasaron todo para extraer recursos. Esa fue la ola de terror que arrasó Estados Unidos, que por supuesto masacró a los nativos norteamericanos. Fui a ver la película a un cine cerca de Leicester Square en Londres. Lo recuerdo perfectamente. Recuerdo cómo eran los asientos y que me senté al final, en la parte izquierda. Desde el momento que vi el maravilloso plano en helicóptero, ya me aterroricé. No sabía qué hacer. Estaba sentado al filo del asiento e intentaba no caerme. Creo que con la mano izquierda agarré el asiento de al lado para no caerme hacia adelante y para tratar de controlar mi terror. No sabía qué me esperaba. No había leído el libro y había visto pocos carteles. Cuando la película acabó, estaba impactado. Salimos de la sala y nos dirigimos al aparcamiento subterráneo para marcharnos de allí. Mientras salíamos del aparcamiento, sentado en el asiento de atrás del coche, empecé a pensar: ¿qué ha sido esto? ¿De qué se trata? ¿De qué va? Entonces la imaginación me llevó a la lata de levadura Calumet, la que estaba detrás de Holleran cuando éste habla con Danny. Sabía que Calumet significa pipa de la paz. Y pensé: ¿pipa de la paz? Indios. Dios, están por todos sitios en la película. Y entonces les dije a mis amigos: la película trata del genocidio de los nativos norteamericanos. Me contestaron: ¿pero de qué hablas? Y les expliqué el motivo. Me fijé en la lata de levadura. La primera vez que la vi, solo aparece una en la que se podía leer completamente la palabra Calumet, sin ninguna duplicidad, a diferencia de las gemelas. Y es una pipa de la paz honesta entre ellos. La otra ocasión en la que las vemos están cuidadosamente colocadas detrás de Jack Nicholson, mientras habla con Grady. Need to rub it in, Mr. Grady. I'll deal with that situation as soon as I get out of here. Hay unas 6 o 7, y están colocadas de tal forma que la palabra Calumet no se lee completamente. Lo que he interpretado como una pipa de la paz, un trato deshonesto entre ellos. Jack y Grady no están siendo honestos el uno con el otro. Grady está intentando que Jack mate a su familia, lo que es un genocidio en el sentido amplio de la película. Sabemos que muchas de las películas de Kubrick acaban con un rompecabezas que te obliga a pensar al salir del cine: ¿de qué iba esto? Pero también sabemos que colocaba objetos en las escenas que confirman las ideas que intenta transmitir en sus películas. Y sabemos que lo hizo con sumo cuidado.
Hay una fotografía en un libro en la que vemos a Kubrick colocando estratégicamente objetos en las estanterías de la despensa. Luego pensé, ¿cómo he podido ver yo eso y la gente no? Recapacité y creo que se debe a una combinación de factores. Crecí en Chicago, al norte del puerto de Calumet, y pasé algunos veranos en las dunas al otro lado del lago Michigan. Mi padre nos llevaba a mi hermana y a mí a buscar restos indios. Por aquel entonces, en 1980, había cubierto durante 5 años la guerra del Líbano y seguía los quehaceres de Juan Pablo II. Era el jefe de la corresponsalía de Roma. Allí supe de sus experiencias en el epicentro del Holocausto y otros horrores. Así que todos estos hechos estaban vivos en mi mente cuando vi El Resplandor. Pensaba que sería solo una película de terror de un gran cineasta. Pero todo esto unido a la pista de la lata de levadura Calumet fue lo que me hizo pensar, mientras salíamos del aparcamiento de aquel cine de Leicester Square. La vi por primera vez en 1980, cuando se estrenó, y la vi 2 veces. Recuerdo que el póster del esquiador fue una de las cosas que más me impresionó, y la ventana del despacho también me llamó mucho la atención. Recuerdo que los periódicos hablaban de decepción y personas a las que conocía coincidían en que les decepcionó porque no era una película de terror. Pero era algo más que una típica película. Eso lo comprendí. Cuando tenía 10 años vi 2001 o Una Odisea del Espacio y salí de allí convencida de que era una película para hacernos pensar. Mi primera experiencia religiosa fue ver 2001, Una Odisea del Espacio, en 1968. Yo era un chico curioso. Me gustaba el arte. Pero el cine no me interesaba mucho. Pensaba que era un arte inferior. Por películas como My Fair Lady y el extravagante Doctor Dolittle. Los 60 fue una época patética para el cine. Pero mi novia me dijo que había visto una película la noche anterior, que quería ver de nuevo. Así que fuimos al cine, al Cinerama Dome, y la vimos. Jamás imaginé que una película haría lo que esta estaba haciendo. Me estaba enseñando cosas que nunca había visto. Era un desafío intelectual y una obra de arte en su conjunto. La banda sonora, los efectos, el argumento. Cuando acabó, no pude levantarme del asiento. Me quedé congelado, paralizado por lo que acababa de ver. De hecho, fue el acomodador quien nos sacó de allí. Fuimos los últimos. Mi novia y yo salimos de allí siendo 2 seres humanos totalmente diferentes. Y en ese momento decidí que lo que iba a hacer durante el resto de mi vida era hacer películas de un modo o de otro. Así que le debo a Stanley Kubrick y a 2001, Una Odisea del Espacio, todo lo que he hecho en mi vida. Vi varias películas de Kubrick antes de tener un interés académico por ellas. Vi El Resplandor en 1980. Y francamente no reparé mucho en ella. Pensaba que las anteriores eran muy superiores. Pero cuando pensaba en ella, e incluso cuando no pensaba en ella, había algo que me inquietaba. Parecía que se me había escapado algo. Entonces la vi de nuevo. Y fue cuando empecé a ver cosas y detalles que no había visto antes. Por lo que seguí viéndola una y otra vez. Al ser historiador especializado en la historia de Alemania, y de la Alemania nazi en particular, estoy totalmente convencido de que en esta película
yace un subtexto que nos habla del Holocausto. Creo que fue por la máquina de escribir. Es de una marca alemana y puede parecer un elemento arbitrario, pero entonces sabía lo suficiente sobre Kubrick para saber que nada en sus películas puede considerarse arbitrario, que todo, y en especial los objetos, los colores, la música y muchas cosas más, pueden tener tanto un significado intencionado como no intencionado. Y eso me sorprendió, porque una máquina de escribir alemana. Y en relación a esto, empecé a ver el número 42 por todas partes. A un historiador alemán, el número 42 y una máquina de escribir alemana le hacen pensar en el Holocausto. Porque fue en 1942 cuando los nazis decidieron exterminar al mayor número de judíos posible. Y lo hicieron de una forma rigurosamente mecánica, industrializada y burocrática. De este modo, la yuxtaposición del número 42 y la máquina de escribir fue lo que despertó mi interés por el contenido histórico de la película. Adler en alemán significa águila, y el águila es el símbolo de la Alemania nazi y también de los Estados Unidos, símbolo que Kubrick ha utilizado en varias ocasiones para representar el poder del Estado. Kubrick leyó La destrucción de los judíos europeos, de Raoul Hilberg. El tema principal en el que Hilberg se centra es en la maquinaria de exterminio, donde destaca su carácter burocrático. Todo se basaba en listas y máquinas de escribir. La lista de Schindler, de Spielberg, empieza con máquinas de escribir y con listas, y obviamente acaba con una lista. Tuve la oportunidad de hablar con Raoul Hilberg cuando nos visitó en la Universidad de Albia. Me dijo que mi teoría coincidía, que Kubrick había leído su obra en la década de los 70 cuando surgió ese gran interés por Hitler, por el Holocausto y por los nazis. Así que creo que la máquina de escribir, esa máquina de escribir alemana, que por cierto cambia de color a lo largo de la película, cosa que no suelen hacer estas máquinas, es sumamente importante como referencia a este hecho histórico. Trabajé en un archivo cinematográfico durante una década. Veía a cámara rápida la Segunda Guerra Mundial 10 veces al día. Y cuando ves algo tantas y tantas veces, su significado cambia. Al ver las bobinas de noticias de la Segunda Guerra Mundial, al final te dabas cuenta de que todo era un montaje. No veías tropas desembarcando en Normandía. Veías tropas desembarcando en una playa de Hollywood. No veías un avión volando a Japón. Era un avión sobrevolando Nuevo México. Lo que te mostraban era un heroísmo escenificado. Veías a hombres moverse con máquinas, pero no oías lo que decían. Y eso es algo con lo que Kubrick sabe jugar. Juega con la aceptación de la información visual, del mismo modo que lo hace con el desconocimiento de la información visual. Suele colocar pistas que están casi escondidas. En cada escena hay algo imposible. La televisión no tiene cable, o algo tan simple como que llevan demasiado equipaje. Jack se gira hacia la montaña de maletas, que es como el tamaño de un coche. Son como bromas. Cuando cruzan la calle desde el laberinto para ver el garaje, un coche está a punto de atropellarlos. Pero en el siguiente plano, ya no está.
Me anticipé a la película. Había leído la novela de Stephen King antes del estreno de la película. La encontré muy interesante. Y pasé algún tiempo en el Hotel Stanley, en Estes Park, Colorado, donde se inspiró para escribir el libro El Resplandor. Así que, de alguna forma, tenía información privilegiada. Cuando se estrenó la película de Kubrick, fui de los primeros en verla, claro. Pero me defraudó. Salí del cine preguntándome qué diablos había visto. De hecho, mi respeto, mi veneración hacia Kubrick disminuyó. Pero, aunque me defraudó, la seguía viendo pasados unos años. No entendía por qué me atraía tanto una película que realmente no me gustaba. Pero ahora, después de tantos años, sé por qué es una obra maestra. Y no es por las razones que la mayoría de la gente cree. Debemos tener en cuenta que estamos ante un hombre con un cociente intelectual de 200. Y creo que Kubrick, al terminar Barry Lyndon, estaba aburrido. Había conquistado el firmamento cinematográfico. Había realizado una obra maestra tras otra. Y estaba aburrido. Barry Lyndon es una película aburrida. Está rodada fabulosamente y el vestuario es una maravilla. Pero es el producto de un hombre aburrido. Y me di cuenta. Creo que Kubrick se relajó un poco tras Barry Lyndon y empezó a trabajar en un nuevo tipo de película. Un tipo de película que jamás se había hecho antes. La película de un genio aburrido que, tras exprimir todas las posibilidades del cine, buscaba ir más allá. Y para ello comenzó a leer libros como Subliminal Seduction y otros libros sobre cómo los publicistas insertaban imágenes subliminales en publicidad para vender más productos. Estaba ese anuncio de Ginebra Gilbey's, donde los cubitos de hielo escondían órganos sexuales y mensajes para aumentar el impacto del anuncio. Kubrick preguntó a los publicistas sobre los métodos que utilizaban y posteriormente los incluiría en El Resplandor. En la película hay cientos de imágenes y ángulos subliminales. Y lo que nos cuentan esas imágenes es una aberrante historia sobre sexualidad. El subtexto del film, junto con otros muchos subtextos, es una historia de fantasmas y demonios que, atraídos sexualmente por los humanos, se alimentan de ellos. Hay que ser un completo fanático como yo para encontrar todo esto. Así que les explicaré solo una. Es una de mis favoritas. Cuando Jack entra en el despacho de Stuart Ullman para conocerle, al principio de la película, y este se acerca para estrechar la mano de Jack, si vamos viendo fotograma a fotograma la escena, en el momento exacto en el fotograma en el que la mano de Jack toca la de Stuart, y justo después de que éste diga su frase, "Me alegra mucho conocerle", podemos ver una bandeja. Una bandeja con papeles justo en la esquina de la mesa. Y cuando las manos se tocan, la bandeja se convierte en una erección descomunal de Stuart Ullman. Sí, tiene gracia. Es una broma de mal gusto, pero una broma de Kubrick. Hay muchas así en la película y algunas realmente perturbadoras. Pero todas estarán en mi película Kubrick The Magician,
Les diré una más. Una más difícil de ver. Para comprenderla deben conocer el aspecto de Stanley Kubrick durante el rodaje de El Resplandor. En los créditos iniciales tendrán que fijarse en los fotogramas justo después de que desaparezca su nombre. En el momento en que el cartel de Stanley Kubrick desaparece de la pantalla, detengan la imagen. Verán que las nubes esbozan de alguna forma su cara, la barba, el pelo despeinado y todo eso. Sé que es difícil de ver. Tuve que usar Photoshop para mostrárselo a la gente. Pero no hay duda, es una foto de Kubrick en un fotograma, como aerografiada en las nubes. En la mayoría de las películas, un fundido encadenado indica un periodo largo de tiempo entre dos escenas, pero en El Resplandor los encadenados son tan lentos que crean una superposición en la que las escenas parecen interactuar. Por ejemplo, en el plano exterior que se funde con el plano del vestíbulo, en el que la cámara se desplaza hacia la entrada del hotel. Podemos ver a un operario fregando el suelo, pero parece un gigante que está limpiando el bosque, que está limpiando ese claro del bosque. Y a continuación, la escalera se alinea con la estructura piramidal del exterior del hotel, que en el decorado de exteriores desaparece. Solo podemos verla en la localización de Timberline, en los exteriores rodados en Inglaterra. En los decorados de exteriores del hotel falta la estructura piramidal. Es como si hubieran plegado los dos extremos del Hotel Timberline y lo hubieran reducido. Es un cambio perceptivo. Convierte a las personas en gigantes y hace que el hotel parezca más grande o más pequeño de lo que es. Estas cosas pueden afectar a la película, pero la escena continúa y vemos pasar a un operario empujando una cama con ruedas. Y a este le sigue otro hombre que lleva una especie de... ¿una mesa de jardín? Y luego aparecerá otro que lleva unas sillas. Y te preguntas, ¿por qué llevan cosas que pesan tan poco? Vemos a Jack sentado en un sillón comiendo y el director y su ayudante se cruzan con dos mujeres. Y en el lateral de la imagen, y durante solo un segundo, vemos que una de las mujeres lleva una camiseta con el número 13. ¿Oyen a mi hijo gritar? ¿Sí? Paro un segundo. Veré si puedo calmarlo. Bien, está sentado, echado hacia atrás, comiendo un sándwich y tiene una revista. Y mientras se levanta para saludarlos, la deja en el sillón. Si nos fijamos bien y la vemos de cerca, es un número de la revista Playgirl. Está con la revista Playgirl en el vestíbulo del hotel, delante de su jefe y en su primer día de trabajo. Sí. En la portada, consejos para Nochevieja y un artículo sobre el incesto. En la película, Danny sufre daños físicos, pero esto sugiere que también pudo abusar de él sexualmente. Así que en un solo plano encontramos todas estas cosas tan complejas sucediendo de fondo. Parece que todo ha sido coreografiado a la perfección. Justo antes, otro hombre ha llegado al vestíbulo. Se le puede ver por la izquierda.
portando una alfombra. Y justo cuando la escena va a acabar, aparece subiendo las escaleras al fondo. ¿Está todo calculado? No sé. Sí. Vemos que Ullman sale del ascensor seguido de los Torrance y entran en el Salón del Colorado por primera vez. En la escena anterior que da paso a esta, vemos varias maletas amontonadas en el vestíbulo. Y podemos ver mediante el encadenado de estas escenas que la montaña de maletas se convierte en un grupo de turistas. Como historiador del Holocausto lo encuentro sorprendente, y no es algo accidental porque utiliza el encadenado. Y es comparable al encadenado de la escalera, donde trata de establecer conexiones de contenido y de forma. La ventana del despacho de Ullman era maravillosa. El espectador ocasional quizá no vea tantas cosas en las películas de Kubrick. Y aunque creo que le llegarán de forma inconsciente, no creo que las perciba de esa forma porque las percibe como reales. Hay realismo, no es la típica película de terror, excepto en esa parte casi al final, en la que Wendy llega al vestíbulo y está azul y lleno de telarañas. De repente parece una película de terror de sábado de madrugada, en la que te asustas con esqueletos y telarañas. Y donde, bueno, el resultado es algo cutre. Pero luego continúa y aparece en el pasillo rojo que en la pantalla grande impresiona. Así que creo que ese tratamiento ayuda a enfatizar el pasillo rojo. Bueno, ¿dónde estaba? Sí, la ventana. Bien, Jack ha entrado y vemos el vestíbulo. Kubrick lo muestra. Nos lo enseña mientras Jack lo está cruzando. Vemos el ascensor al fondo y un poco más al fondo un pasillo que no sabemos hasta dónde llega. Pero hay más cosas ahí detrás. Y tenemos la impresión de que ese sitio está en el centro del hotel, de que estamos entrando en el centro del hotel. Y pasamos del vestíbulo a la zona de dirección y al despacho de Ullman. Y ahí está la ventana. Es una ventana imponente. La luz que entra es cegadora. Es como un personaje que se apodera del espacio. Vemos las siluetas siniestras de los árboles que están en el exterior. Tiene una presencia solemne. La luz lo inunda todo. Pero algo ocurre con ella. Algo va mal. Y creo que anticipa que algo saldrá mal. Es una ventana imposible. Es físicamente imposible. No puede estar ahí. No hay espacio en el hotel para que esté ahí. Es al final de la película cuando te das cuenta de que hay varios pasillos que rodean el despacho. Se ve cuando Wendy pasa por ahí después de ver el cuerpo de Dick Halloran. Entonces la vemos recorrer el pasillo que está detrás del despacho. ¿Qué puedo decir de los planos? Bueno, no los hice con papel milimetrado. No traté de hacerlos a escala. Tampoco puedo decir cuál hice primero, no lo recuerdo. Pero sí que decidí que haría todo lo posible sabiendo que habría lugares que podría descubrir. Como el lugar donde murieron las gemelas. Cuando empecé a hacer los mapas no sabía exactamente dónde habían sido asesinadas las gemelas. Pero me imaginé que debía ser cerca de donde vivían, en la suite. Sí, en la suite número 3. Cuando Jack está escribiendo a máquina y Wendy lo interrumpe, hay un plano de Jack sentado delante de la máquina. Si se fijan, detrás de él, y se ve claramente porque Kubrick era un maestro de la profundidad de campo y lo pensaba todo para crear espacios en los que colocar objetos en los que quería que nos fijásemos. En el primer plano en el que está sentado frente a la máquina, en la pared a unos 4,5 metros de él, hay una silla.
Luego cambia el plano hacia Wendy y dice algo. Y la cámara vuelve hacia Jack y la silla ya no está. Mis alumnos se divierten con esto. Dicen, ¿es un error de continuidad? Podría ser. Pero si la respuesta es no, o si fue así y Kubrick decidió dejarlo, es porque está parodiando las películas de terror para recordarnos que lo que estamos viendo es una película de terror. Y hay un ejemplo más que pasa más desapercibido, pero que creo que es aún más significativo. Cuando Danny tiene la primera visión del ascensor del que sale sangre, la cámara se va acercando a él. Pasa por la puerta de su habitación en dirección al pasillo y luego al baño. Pues en la puerta de la habitación, como es de esperar en la habitación de un niño, hay varios personajes de dibujos animados. Y el que más destaca al estar más cerca del marco y ser el más grande, y ser el que vemos el último durante el desplazamiento de la cámara, es uno de los 7 enanitos. En concreto, mudito. Bien. A continuación, dejamos a Danny. Y Wendy y la pediatra salen de la habitación. Cuando van a salir, podemos ver de nuevo la puerta que está abierta con todos los personajes. Pero Mudito ya no está. ¿De nuevo un error de continuidad? No lo creo. Lo que creo es que Kubrick nos está diciendo que antes Danny no sabía nada, pero ahora sí. Ya no está mudo ante las cosas. Ha sido iluminado. Anything you say, Lloyd. Anything you say. Tras el incidente del Advocat, Kubrick establece la secuencia en círculo. Para mí eso es lo que hace la cámara. Nos lleva en un movimiento circular al punto de inicio, de forma que la escena del baño se superpone en el salón. Es decir, lo que ocurre dentro del baño se desarrolla en la misma zona donde tuvo lugar el incidente del Advocat. Usa las cámaras para crear emociones relacionadas con el edificio, pero al mismo tiempo te muestra que todo es falso. El decorado es tan plástico que las contradicciones se te agolpan en el subconsciente. Halloran le está mostrando a Wendy el sitio donde... bueno, donde ella encerrará a Jack. Lo encerrará físicamente, pero también será la gota que colme el vaso en cuanto a la dirección de hotel. Es la despensa, donde finalmente dirá, está bien, ahora tendré que hacerlo. Y bueno, que se abra esa puerta es el único hecho sobrenatural que sucede en la película. No se puede explicar de otra forma, así. Aunque hay una forma de explicarlo, que Danny le dejara salir. Creo que Danny es más consciente de que acabará con su padre que lo que la narrativa deja ver. Puede parecer extraño, pero ¿por qué Wendy sube las escaleras de espaldas tras discutir con Jack en el salón? Es como si la arrastraran al pasillo de la moqueta hexagonal. Pero ves a Danny con el resplandor. Está en su habitación y los ojos le tiemblan. ¿Está Danny arrastrando a su madre hasta el final de la escalera para que sacrifique a Jack en lo más alto de esa extraña pirámide?
Cuando tuve la oportunidad mientras estaba en Denver, fui a Estes Park. Era fuera de temporada y fui al Hotel Stanley a ver al director. Estábamos cenando y le dije, ¿puedo preguntarle algo? Escribo sobre El Resplandor. Me dijo, ¿en serio? Me contó que recibió una llamada de Stanley Kubrick y que le dijo que quería hacer una película sobre el libro El Resplandor. Lo tuve al teléfono durante mucho tiempo y me dijo que tuvo largas conversaciones con él, que le preguntaba por todo. Y en ese momento tenía pensado rodar la película ahí. Pensé que le gustaría la idea de que su hotel se hiciera famoso. Y Kubrick envió un equipo de investigación. Me dijo que 2 o 3 personas estuvieron unos 2 o 3 meses haciendo fotografías a todo. También estuvieron en Denver, en los archivos estatales, indagando, por lo que yo sé, sobre la historia de Colorado, cuya bandera aparece en la película, y sobre la fiebre del oro, un hecho importante en Colorado, y sobre las tensiones que aún persisten entre los blancos y los navajos y los arapahoes en el sur. El equipo lo averiguó todo sobre Colorado, Estes Park, el Hotel Stanley, y tomaron fotografías de todos los lugares. Durante 3 meses, estas personas recabaron información absolutamente de todo. Kubrick desenterró gran parte de la historia de Colorado, donde se desarrolla la acción. Lo que había hecho era encontrar la forma de escudriñar los patrones de nuestra civilización, de nuestra cultura y de cosas que no queremos ver. Y esta película trata de eso, sobre el rechazo de los genocidios cometidos por el hombre blanco europeo. Y no significa que los blancos son los únicos que cometen genocidios. Toda la humanidad. Y eso es lo que Kubrick aborda. Investigó todo, toda la historia y la naturaleza de lo que veríamos en la película. Y luego lo condensó todo hasta reducirlo a los patrones humanos universales que la hacen tan real. White man's burden, Lloyd, my man. White man's burden. I like you, Lloyd. I always liked you. You were always the best of them. Best goddamn bartender from Timbuktu to Portland, Maine. Or Portland, Oregon, for that matter. Thank you for saying so. ¿Qué significa eso de desde Tombuctú hasta Portland? Jack, el profesor, nunca estuvo en Tombuctú, pero Jack, el hombre universal contratado por los ejércitos para cometer atrocidades, siempre estuvo allí. La palabra Portland es fantástica, porque Portland, Maine, es donde los ingleses o los europeos desembarcamos. Y Portland, Oregón, es donde llegamos yendo hacia el oeste. Kubrick ha pensado en todas las implicaciones posibles. El poder del genio radica en su confinamiento, como dijo el poeta Richard Wilbur. Condensar 10.000 años, pero hacerlo bien. Esa es la esencia del arte. Es como un sueño. Condensarlo todo en un símbolo, en un emblema que lo tenga todo. Y si me permiten, enlazaré esto con algo que he estado pensando en estos años, con lo que ahora entendemos que es la naturaleza de los sueños. La teoría general es que el cerebro puede condensar experiencias pasadas en las experiencias actuales y conocer los patrones universales que van a darse y encontrar esos patrones que harán que subconscientemente estemos preparados para reaccionar cuanto antes al ver algo peligroso o algo importante que pueda llevarnos a un fin, como obtener alimento o escapar de un peligro. El modo en el que Kubrick hace sus películas es similar a esta teoría. Nuestros cerebros crean recuerdos y también sueños. Y ese es el resplandor definitivo de Kubrick. Es como un supercerebro que condensa la amplia investigación previa y todos esos patrones de nuestro mundo, y nos los devuelve en forma de sueño, porque las películas son como los sueños. Y por eso creo que Kubrick nos dejó pistas en El Resplandor, para pensar que es una película sobre el pasado, y no cualquier pasado. El pasado como entidad.
Es una película sobre cómo nos impacta el pasado. Y esos son los fantasmas. De eso tratan las nerviosas voces del inicio. Recuerdo dos frases de T.S. Eliot cuando pienso en El Resplandor. La primera de ellas es: ¿cómo podemos despertar de la pesadilla de la historia? Y la segunda de sus frases es: la historia tiene pasajes impensables. Y creo que estas dos sentencias son completamente aplicables a la película. Vemos muchos pasadizos en el laberinto, en el hotel, en los que el pasado se convierte en pesadilla. Pero Kubrick nos dice cómo escapar de esa pesadilla, retrocediendo sobre nuestros pasos como hace Danny, con lo que demuestra haber aprendido del pasado y que sabe escapar de él. Solo si eres capaz de resplandecer, de ver esos patrones y evitarlos, podrás ir a por las cosas positivas. El Resplandor es su película sobre la ruptura de la familia, ya sea una sola familia o de grupos sociales más amplios que se aíslan. Su última película, Eyes Wide Shut, es justo lo contrario. La historia de una familia sumamente hastiada. Bill Harford, su esposa y su hija, que sobreviven a las tentaciones que están inherentes en nuestro ADN. This is our famous hedge maze. It's a lot of fun, but I wouldn't want to go in there unless I had an hour to spare to find my way out. No volví a verla hasta que salió en alquiler. La cogí un par de veces. Y como solo tenía 3 días antes de devolverla, recuerdo que no paré de verla en esos 3 días, poniendo mucha atención. Entonces pude decir, sí, es lo que recordaba, esto es lo que creí ver. También vi otras cosas, pero hasta que no salió el DVD, no pude sentarme a verla con tranquilidad. Antes la veía de principio a fin una y otra vez. Kubrick presenta estas cosas de forma realista. Se supone que no debes verlas. Danny está jugando en la sala de juegos. Se gira y se supone que debemos fijarnos en las gemelas. Pero yo vi en la izquierda un póster de esquí. Antes Jack le había preguntado sobre el esquí, si se podía practicar en el hotel, pero le dan las razones por las que no pueden hacerlo. Pero ahí está el póster. Me fijé en él y me di cuenta de que no es un esquiador. Es un minotauro. Me vino esa imagen y pude comprobarlo luego con el VHS. Y sí, vi un minotauro. La parte superior del cuerpo es muy voluminosa y luego hay un esbozo de un bastón de esquí. No está ahí, es solo un esbozo. Y las extremidades inferiores adoptan una posición parecida a la de un minotauro. Y puedes ver su cola. Es decir, un minotauro a un lado y al otro lado de la puerta vemos a un cowboy sobre un caballo salvaje. Es como un reflejo. Tenemos al minotauro a un lado y al cowboy al otro. Y a continuación, en la siguiente escena, vemos a Ullman recorriendo y mostrándole a Jack y a Wendy el Salón del Colorado. Llegan a un pasillo al fondo del salón y ¿qué es lo que hay? En la pared hay un cuadro de un nativo americano con un sombrero de búfalo. En ese momento, Ullman está hablando de la gente que ha pasado por el hotel. Reyes, gente importante y estrellas se han hospedado ahí. En la parte inferior pone Monarch, monarca, lo que conecta con los reyes y con la idea de las estrellas y el minotauro, cuyo nombre es Asterión, que significa estrellado. Así que tenemos varias cosas en las que la mitología encaja. Y me parece apasionante. En ese momento piensas, vaya, mira lo que ha hecho Kubrick aquí. El minotauro vive en el corazón del laberinto y es parte del laberinto. El laberinto en este determinado mito fue construido para el minotauro. El hotel es el laberinto y Jack es el minotauro, y hay escenas suyas que así lo reflejan. Como la que ocurre el jueves. La nieve ha empezado a caer.
Wendy y Danny están fuera jugando y Jack está en el salón del Colorado viéndolos. Tiene la cabeza ligeramente hacia abajo y los ojos y las cejas miran hacia arriba. Esa expresión que ha ido progresivamente tomando durante la película es la cara de un toro. Su expresión es la del Minotauro. Y Kubrick la utiliza en otras películas como la del recluta patoso en la escena del baño de la chaqueta metálica. No es algo exclusivo de esta película. Además, hay más conceptos relacionados con el Minotauro. Por ejemplo, en la entrada del Salón Dorado está el cartel en el que se puede leer The Unwinding Hours. Unwinding significa desenrollar, desovillar, lo que establece un nexo con Teseo y el hilo que ata a la entrada del laberinto para poder encontrar la salida cuando entra en él. Así que creo que ese cartel nos sugiere ese método como salida. Durante un tiempo me aficioné al béisbol y me lo pasaba bien, porque podía ser yo misma y no andaba por ahí dando tumbos. Pues Kubrick es algo así para mí. Solo tuve que ver el póster del Minotauro para decir, oh Dios mío, mirad eso, porque se supone que no debes ver un Minotauro. Danny recorre el hotel con su triciclo en 3 ocasiones. El primer recorrido que hace inspira realismo. Vemos a Danny dando una vuelta por el Salón del Colorado. Empieza en el pasillo de servicio, pasa por el salón y vuelve de nuevo al mismo pasillo de servicio. Cuando ves la película por primera vez te preguntas, ¿está dando vueltas? ¿Está loco? Pero no. Es un paseo muy simple y lo hace solo una vez. Y nos hacemos una idea de cómo es el espacio. Y vemos que el decorado es real, es continuo y no hay ningún truco. En el segundo recorrido, en el pasillo de los hexágonos, hay más trucos. Y no da una vuelta completa. El recorrido que hace tiene una forma más parecida a la de una llave cuando recorre los pasillos. Y podemos ver la conexión con el realismo del Salón del Colorado. Pero también podemos ver la artificiosidad de los ascensores. Y durante solo un segundo, vemos las vidrieras en la esquina de la imagen justo antes de girar, después de pasar por el ascensor. Y es algo increíble, porque conecta todo ese pasillo con el gigantesco Salón del Colorado. Es solo un segundo, lo podían haber evitado. Pero también es como una metáfora, porque Danny se ha elevado. Está una planta más arriba de donde estaba antes. Empezó el recorrido en el mismo sitio, pero una planta más arriba, en la esquina noroeste del decorado. Y ahora está en esa misma esquina, pero en un nivel más alto. Podemos aceptar esto como una metáfora del paso de lo mundano, de la realidad, a un estado mental o a una realidad fantástica. El tercer paseo es incluso más extraño, porque empieza en la zona de servicio, en la misma esquina noroeste del pasillo de servicio. Gira y de repente está en una planta superior, en la zona donde se encuentra el apartamento en el que vive. Es una especie de combinación de los recorridos anteriores. Primero abajo, luego arriba, y a continuación gira y encara el pasillo amarillo. De esta forma es como si la zona de servicio estuviera en el dormitorio de sus padres, lo que conecta el hecho de ir en su triciclo con sus sueños. Pasa por la habitación y vemos a sus padres abajo, pero él está arriba. Lo vemos a él, pero vemos a su madre abajo con la radio. A continuación pasa por encima de ella, por la habitación que está sobre ella.
Y el pasillo de los hexágonos está encima de la zona donde trabaja su padre. De este modo, los recorridos en triciclo son instrumentos visionarios con los que Danny explora las mentes de sus padres. La habitación 237 es la fantasía de su padre. Es la habitación donde se encuentra con las brujas. Y las gemelas son como la fantasía de su madre. Como la proyección de su madre. Dos mujeres vestidas de azul que solo quieren jugar con Danny. We're all gonna have a real good time. Mi interpretación de El Resplandor incluye varios niveles. Es como un ajedrez en 3 dimensiones. Intenta contarnos varias historias que aparentemente están separadas, pero que en realidad no lo están. Y lo hace por medio del guión que escribe, por medio de los secretos y trucos del oficio, de las imágenes subliminales, de las diversas tomas que hizo y con las que consiguió ángulos extraños. Y también lo hace mediante los cambios que hizo con respecto a la novela de Stephen King. Si consideramos estos 3 factores, podremos empezar a entender esta historia tan compleja, que tiene su origen, supongo, en la idea de que Stanley Kubrick participó en el montaje de la llegada del Apolo 11 a la Luna. De hecho, sostengo que 2001, una odisea del espacio, fue en parte un proyecto de investigación para el rodaje del alunizaje del Apolo. No digo que no hayamos llegado a la Luna, solo digo que lo que vimos es una farsa y que fue Kubrick quien lo hizo. Conocí a la gente de efectos especiales de Hollywood de los años 60 y 70 y expertos en proyección frontal que me dijeron que acerté de pleno al decir que las imágenes del Apolo 11 son el resultado de la proyección frontal. Si observas cualquier imagen del Apolo, se ve que tuvieron que eliminar la parte inferior de la imagen y se puede ver la línea de separación de las pantallas en cualquier imagen del Apolo 11 que tenga un fondo. El investigador Richard Hoagland, que ha analizado estas imágenes, encontró varias incoherencias. En el cielo que aparece en las imágenes encontró luces, objetos reflectantes, una especie de ruido y formas geométricas. Y finalmente concluyó de forma errónea que se trataba de gigantescas ciudades alienígenas hechas de cristal. Lo que en realidad estaba viendo era la luz reflejada de unas pequeñas esferas de cristal en las pantallas de Celo Scott, una de las pantallas reflectantes que se usaron durante el rodaje mediante la técnica de proyección frontal. Y cuando descubrí que usaron la proyección frontal en las imágenes del Apolo, fue cuando me interesé en buscar más pistas que Kubrick hubiera dejado en su legado cinematográfico. Y hace 2 años me alegré muchísimo cuando recibí mi copia en Blu-ray de El Resplandor. La puse en mi reproductor Blu-ray y la vi una noche. Y me di cuenta de que todo lo que uno podía imaginar sobre lo que tuvo que soportar haciendo la farsa del alunizaje estaba ahí. Y de que cada vez que se desviaba de la novela de Stephen King, lo hacía precisamente hacia este mismo tema. ¿De qué sirvió hacer un trato con el gobierno americano? ¿De qué sirvió decirle a alguien por accidente lo que estabas haciendo y que sufrieras las consecuencias de tu falta de integridad? ¿De qué sirvió mentirle a tu esposa y decirle que estabas haciendo una cosa mientras hacías otra? ¿Cómo descubrió tu esposa lo que realmente estabas haciendo? Me hacía estas preguntas mucho antes de volver a ver El Resplandor, tras 8 o 9 años. Y durante la primera hora, no estaba seguro. No sabía si estaba traspasando la línea de lo que quería ver con lo que realmente estaba viendo.
Pero entonces, tras unos 58 minutos, aparece la famosa escena en la que Danny está jugando con sus camiones y se levanta con el jersey del Apolo 11 despegando. Entonces fue cuando lo supe. Y empecé a ver El Resplandor con una intensidad con la que jamás había visto una película. Y cada frase me sonaba a la verdad. Wendy, eso es típico de ti. ¿No sabes que tengo responsabilidades con los que me dieron el trabajo? ¿Sabes que firmé un contrato? ¿Sabes lo que es un acuerdo? Jack Torrance le dice todo eso a su esposa, pero en realidad es Stanley. Es Stanley diciéndole todo eso a su esposa tras descubrir ella que está detrás de la farsa del Apolo. No, eso no es cierto. Si llamas al complejo de Mount Hood y pides la habitación 217, sabrás que no existe. Así que no es cierto. Esa afirmación es falsa. Stanley mintió. Esa no es la razón por la que cambió el número de la habitación 217 por 237. La razón de que cambiase el número es porque la habitación 237, en la película, representa el decorado del alunizaje en el que trabajó. En cualquier libro de texto de ciencia, aún siguen diciendo: aunque hoy con los láseres se obtienen mejores lecturas, que la distancia media entre la Tierra y la Luna es exactamente de 237.000 millas. Así que lo cambió para que viéramos que la habitación es la Luna. Entonces, Danny se levanta, con el jersey del Apolo, y camina por el pasillo hasta llegar a la habitación 237. Y hay una llave en el pomo en la que se puede leer la palabra room, o sea, habitación, y la abreviatura del número, es decir, habitación número 237. Pero las únicas letras mayúsculas son R, O, M, y la N de número. Y solo hay dos palabras que puedes formar con esas mayúsculas, que son room, habitación, y moon, luna. Así que en el llavero pone habitación luna. Es decir, esta es la Luna, donde todo sucede, pero nada es real, donde todo es una farsa. Así que no dejará que nadie sepa lo que ocurre en la habitación 237. Pero hay muchas diferencias más con el libro. Diferencias que trajeron de cabeza a Stephen King. Se pasó años diciendo lo mucho que odiaba la película, porque le dio a Kubrick un gran material que éste rechazó por completo. Y uno de los mejores ejemplos lo encontramos en la escena en la que Dick Hallorann conduce bajo la tormenta de camino al hotel Overlook y ve el accidente del remolque que ha aplastado el Volkswagen rojo. Es un claro mensaje de Kubrick para Stephen King, porque en la novela, el coche de Jack Torrance es un Volkswagen rojo, pero en la película es amarillo. Con lo que está diciendo: jódete, Stephen King, este coche es mío, he destrozado el tuyo, y todo el mundo lo verá. Este hecho volvió loco a Stephen King. Pero lo que realmente hizo, y lo que es exquisitamente fascinante, es que efectivamente parodió la novela de Stephen King para desvelar todo lo que pasó al hacer el montaje de la llegada del hombre a la Luna. Mi teoría con respecto a Kubrick es que fue un niño increíblemente observador. Leía de todo e iba al cine constantemente.
Y creo que si leías y veías películas en los años 30 y 40, mucho de lo que leías y veías eran cosas sobre Hitler, los nazis y la guerra. Y al ser un niño sensible, debió ser receptivo con todas estas cosas. No creo que se olvidara de nada y por eso esta película es tan rica. Little pigs, let me come in. Not by the hair on your chinny chin chin. Then I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house in. Well, the Three Little Pigs, I mean, Lo de los tres cerditos, no creo que Jack Nicholson lo incluyera arbitrariamente. Aunque a Kubrick le gustaban esas cosas, pero que fuera exactamente ese preciso fragmento del cuento, encaja perfectamente en el periodo de tiempo del que estamos hablando. Porque Kubrick lo habría visto en la película Los Tres Cerditos, que ganó un Oscar en 1933. Así que se trata de una época en la que el concepto del lobo fue transformándose. Durante la década de los años 30, pasó de ser, en la cultura y el ideario popular, un símbolo de codicia y hambre durante la Gran Depresión, a ser un símbolo del enemigo, de las naciones enemigas, de los pueblos enemigos y de la agresión militar, lo que refleja el ascenso del fascismo y de los nazis en Europa. Pero principalmente el lobo llamando a la puerta era un estereotipo antisemita y una caricatura. En sus inicios iba disfrazado y la música de fondo parecía del este de Europa, una especie de música klezmer o yiddish. Lo que es un clásico ejemplo del antisemitismo de Walt Disney de principios de los 30. Así que creo que lo de los tres cerditos abre varios significados, ya que Kubrick era seguidor de Freud y se basó en su obra para el guión del Resplandor. Conocemos The Uses of Enchantment de Bettelheim, un análisis freudiano del significado de los cuentos populares. Y en El Resplandor podemos ver estos resultados con las constantes referencias a Hansel y Gretel. La bruja en el horno, los niños que van a ser cocinados, lo que también quizás se sugiere al tratar el Holocausto. La sangre es uno de los fantasmas principales, quizá el gran fantasma. Primero vemos a Danny en el apartamento de Denver o Boulder o donde sea y le pregunta a Tony que por qué no quiere ir. Y de repente Danny ve la sangre. Un poco más tarde sabremos que el Hotel Overlook fue construido sobre un cementerio indio entre 1907 y 1909. The site is supposed to be located on an Indian burial ground, and I believe they actually had to repel a few Indian attacks as they were building it. Así que, supuestamente, podemos pensar que el ascensor se hunde en la tierra y llega hasta los cuerpos de los indios. Y de ahí es de donde brota la sangre. Es literalmente la sangre de los indios. Esta película trata, entre otros temas, de la sangre sobre la que se han construido las naciones. Los Estados Unidos cometieron un genocidio con los nativos norteamericanos. Pero no es solo eso. Es toda una metáfora porque las puertas del ascensor permanecen cerradas. En otras palabras, es un símbolo de la represión que no queremos admitir. Pero a pesar de nuestro intento por mantener esa represión, la sangre emana. El crimen se descubrirá, como dijo Chaucer en uno de sus cuentos. Y por eso la sangre sale de un lateral y nos abruma. Es algo recurrente en la película y hasta Wendy, al final, empieza a ver fantasmas y ve la sangre. Que es como un símbolo que todos tenemos en común, como muchos otros en la película.
El 42 aparece en varios sitios. Wendy y Danny están viendo Verano del 42 en la televisión del hotel. Y hay varias referencias más a este número. Y en un contexto más amplio, Kubrick utiliza otros números en El Resplandor, y todos múltiplos de 7. El hotel se construyó en 1907. La fiesta en la que Jack aparece en la foto se celebró en 1921, en julio, el 7º mes del año. Y los múltiplos de 7 creo que también reflejan que Kubrick fue consciente de la importancia de la novela de Thomas Mann de 1924, La montaña mágica, en la que hay un sanatorio y no un hotel en la cima de una montaña, y en la que utiliza el número 7, en este caso, como el símbolo del peligroso destino que acechará a Europa. En la novela Lolita, Nabokov utiliza el número 42 como símbolo del sino y la paranoia de Humbert. La idea es que se siente perseguido y que su vida está condenada. Y aunque Kubrick utilice el número 42 en su película, casualmente en la puerta de una habitación de hotel, creo que en cierto modo, conscientemente, Kubrick ha tomado prestado el uso de un número determinado como símbolo del peligro, la malevolencia y el desastre. La música del comienzo es del genial himno fúnebre Dies Irae, el día del juicio, que anuncia que habrá un funeral y que la raza humana será juzgada. Es sobre el pasado. Y recuerdo que me impresionó el inicio. Esas extraordinarias imágenes en helicóptero producen una sensación tenebrosa. Aunque estás viendo una naturaleza maravillosa, sabes que estás persiguiendo algo, que estás volando junto a ese insignificante y diminuto coche. Es el plano subjetivo definitivo, pero no sabemos a quién pertenece. Si te paras a pensar, es un plano desde un helicóptero, pero para el público en general es como si fueras un fantasma, como un ángel, una entidad que vuela gracias a poderes sobrenaturales y que divisa el paisaje del planeta. Esa banda sonora tiene un frenético... Y algo de lo que fui consciente la primera vez que lo oí es que me recordó a Las mil voces del pasado. Es el título de una de las historias de Clouds of Witness de Dorothy Sayers. ¿Son los fantasmas del pasado? ¿O son las voces de una multitud de aliens o de fantasmas? No lo sé. Pero ese ruido frenético y la imagen cruzando el lago y acercándose al coche es terrorífico porque sientes que el coche está siendo perseguido sin que lo sepan. Podría explicar el simbolismo de esto con respecto a lo que El Resplandor realmente es. Pero El Resplandor es visualizar todas las capas y los horrores de la historia, incluso de modo autobiográfico. Como en la escena de Grady y Jack en el baño rojo. Grady le dice, su hijo es muy listo, creo que no sabe lo listo que es. Y Jack dice, sí, es muy especial. Did you know, Mr. Torrance, that your son is attempting to bring an outside party into this situation? Ese es Kubrick. Y lo que intenta hacer es meter al público, a la humanidad, en esa situación, en la película. Está intentando hacerse comprender por quien está en el cine viendo la película y decirle que también hace esas cosas, aunque no quiera verlas. Cometemos actos horrendos una y otra vez y luego los olvidamos. Y eso se representa en la película a través de personajes que saben algo y que dicen no recordarlo. Chopped your wife and daughter up into little bits. I don't have any recollection of that at all. Así es el hombre. Comete atrocidades y las olvida.
like you to meet Jack Torrance. How do you do? Bill, how do you do? Nice to meet you. Pleasure to meet you. Algunos piensan que no toda la entrevista es real, que en parte es fruto de la imaginación, de la fantasía de Jack Torrance, de cómo debía de ser la entrevista. Y por eso la ropa de Bill Watson cambia. Sus pantalones cambian. Interpretó a Poncio Pilato en Jesucristo Superstar. Y aquí le dieron un papel totalmente diferente. Es como un 0 a la izquierda, pero en cierto modo es como el doble de Jack. Como el doble de Bill Hartford en Eyes Wide Shut. Cuando va a casa de esa chica rubia cuyo padre acaba de morir, su prometido es igual que Tom Cruise. Van peinados igual. Siempre he pensado que Bill Watson representa a un miembro de una raza subyugada. Es el pequeño ayudante de aspecto triste, que ha sido llamado por Ullman, y que se sienta serio, resentido, en silencio, y cuya piel parece no blanca, sino casi marrón. Está algo diferente cuando Ullman le pide que se ocupe del equipaje. Dice, bien. Y mientras recorren el hotel, Bill Watson siempre va detrás, como si alguien se lo hubiera ordenado. Lo que me hace pensar que representa la condición de los indios dentro de la cultura dominante y arrogante de la época. Es el guardián sigiloso del gobierno. Stuart Ullman personifica al gobierno de los Estados Unidos. Por eso Kubrick le puso este tupé que hace que nos acordemos de John Kennedy. Y creo que Bill Watson es el vigilante en la sombra que todo lo ve, como un agente de la CIA o de la Agencia Nacional de Seguridad. Y quizá represente a los verdaderos jefes del Hotel Overlook. Mientras que Barry Nelson solo es la cara pública. No dice nada, pero creo que tiene algo en común con Wendy. Jack no hace nada en el hotel. Es Wendy quien hace todo el trabajo. Da la impresión de que se quedará con su puesto porque parece no confiar en Jack. He estado en entrevistas de trabajo y a la segunda persona a la que hacen pasar es la que realmente hace la entrevista. Él toma la decisión con su silencio, con su mirada, con la expresión de los ojos. Y casi suspira cuando le piden que se encargue del equipaje. Bill, would you have the Torrances' things brought to their apartment? Fine. Al final hay un encadenado de imágenes sobre la foto en blanco y negro de Jack, en la que por un instante su cabello se convierte en el bigote de Hitler. I think a lot of things happened right here in this particular hotel over the years. And not all of them was good. Dijo, ¿cómo lo plasmaremos en una película de 2 horas? Se refería al Holocausto. Creo que para él el Holocausto fue algo tan horrible y de tal magnitud que no podía tratarlo directamente. Y por eso utilizó una película de terror para reflejarlo indirectamente. Creo que Kubrick, quizás conscientemente, haya resuelto uno de los problemas que tiene la historia. Y es que para la gente es muy difícil conectar emocionalmente con una masacre ocurrida en el pasado. Quien no haya tenido experiencias directas con este tipo de hechos solo conoce las estadísticas. Hitler acabó con la vida de 6 millones de judíos, una cifra aterradora. Y Stalin dijo, si matas a una persona es un asesinato y una tragedia, pero si matas a 1 millón es una estadística. Se refiere al aspecto psicológico y, bueno,
Stalin dejó morir de hambre a 3 millones de ucranianos en la década de los 30 a propósito. Pero lo que quiero decir es que quizá Kubrick sabía que estaba abriendo un camino ante la imposibilidad de sentir emocionalmente esas estadísticas. Si ves El Resplandor de forma inocente la primera vez, sales aterrorizado y es lo único que recordarás. Pero si eres consciente del simbolismo de la película y de su significado, en el más amplio de los sentidos, puedes establecer conexiones y decir, Dios mío, me sentí aterrorizado por Danny y por Wendy. Pero ese sentimiento es realmente causado por personas que simbolizan las víctimas de cualquier tipo de genocidio. Posteriormente, su esposa habló de lo cerca que estuvo de hacer su película sobre el Holocausto, The Aryan Papers. Pero se fue deprimiendo cada vez más hasta que se sintió liberado al encontrar la excusa para no hacerla. Utilizó la lista de Schindler para decir que ya se había hecho. Eso me llamó la atención. Como periodista conozco historias de gente con las que he hablado que han estudiado o han sido víctimas de horrores de este tipo. Y Freud ya habló de esto. Es la teoría del contagio. La depresión se apodera de ti. Kubrick hizo un comentario maravilloso cuando alguien le preguntó, ¿no es cierto que sus películas solo nos muestran el lado horrendo y oscuro de la humanidad? A lo que Kubrick respondió, pero todo tiene su lado positivo también, y es que al menos conseguimos comprender qué es el horror. Y Danny, desde el principio, comprende el problema. Lo ve. En cierto modo, cuando pasea con su triciclo por los pasillos, está conociendo el hotel y todos los horrores. Los ve. Están en el pasado, pero ¿seguirán mucho tiempo en secreto? Recuerdo que Tony le dice a Danny que el señor Halloran le dijo que son como los dibujos de un libro, que no son reales. Y es una lección importante. Porque la gente que resplandece, que puede ver la historia, entiende que el pasado no existe excepto en un lugar, en el presente de la conciencia. Recuérdenlo, que es un lugar al que se puede llegar de alguna manera, pero que no existe. Y aparentemente por eso Halloran le dice a Danny, verás cosas horribles, pero recuerda que no son reales. Son como los dibujos de un libro, ya no existen. Esa es la clave para no hundirse. Esta película trata sobre cómo impacta el pasado, cualquier pasado, y sobre cómo superarlo para no convertirse en su víctima. Si dudan sobre lo que he escrito sobre ella, vean la película. Todas mis ideas salen de ver la película y cuando la gente la ve dice, Dios mío, era obvio. Bien. Sí, El Resplandor me obsesionaba. Leía todos los análisis que veía en Internet y soy un gran admirador de Mastermind y de su extenso análisis. Allí leí una frase que se me grabó en la mente. El Resplandor fue pensada para ser vista hacia adelante y hacia atrás. Pero no dijo que al mismo tiempo se refería a la metáfora del espejo, un aspecto central de la película. Porque ocurren cosas hacia adelante y hacia atrás en la película. Caminan hacia atrás, hablan hacia atrás. Si la ves desde el final, el formato es similar al de 2001. Hay coincidencias. El final del Resplandor se reduce a un simio gritando como los que aparecen en el inicio de 2001, donde vemos simios gritando. Estaba hablando con mis colegas del Spectacle Theater. Hablábamos de proyectar películas de forma experimental y me preguntaron, ¿sabes de algo que podamos hacer aquí?
Y les dije, claro, lo que vamos a hacer es proyectar El Resplandor hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo, pero sin hacer nada creativo. Lo proyectaremos al revés, reflejado, superpuesto sobre la película normal. La primera imagen es la del lago que refleja el paisaje. Y la última imagen es la foto con la inscripción en la que Jack está congelado para siempre, en la fiesta del 4 de julio de 1921 en el Hotel Overlook. Las imágenes fundidas forman una especie de postal. Es como una invitación. Es como vengan a la fiesta del 4 de julio aquí en Crater Lake. Y hay un momento en el... cuando el helicóptero está siguiendo al coche, su nombre, que va desplazándose hacia arriba, coincide con el coche justo en la misma posición en la que está la foto donde Jack está atrapado. El coche, su nombre y la foto coinciden durante un segundo. ¡Qué pasada! La entrevista es genial. Mientras hablan de los asesinatos que se cometieron, Jack aparece dando vueltas con el hacha totalmente loco. Son geniales. En algunas imágenes superpuestas hay caras que coinciden con la de Jack. Lo vemos con la cara desencajada a través de la cara de Danny mientras se come el sándwich. Hay muchas cosas. Algunas de ellas son como bromas sobre asuntos serios, como las visiones de Danny que se superponen sobre otras situaciones, como las gemelas que coinciden con Wendy. Y si has estudiado la película, las gemelas se asocian con Wendy. Son como sus homólogas visionarias. Y todos los símbolos de la película empiezan a fundirse mediante las imágenes superpuestas, las que van hacia adelante y las que van hacia atrás. Las gemelas asesinadas coinciden con la cara de Jack de forma que parece un payaso con la cara maquillada. Hay sangre por todas partes, tiene sangre en los labios, le brota de los ojos. Y Danny tiene las manos en la cara cuando Jack tiene la mirada perdida y aparece Grady. Entonces, Grady y Jack continúan la conversación sobre la siguiente escena. Cuando Danny está viendo la tele y la boca de Jack y Grady se convierten en el televisor y las ventanas les dibujan una especie de máscaras. Es como si Danny estuviera presenciando el pacto entre Jack y Grady. Y entra en el dormitorio y entra en la cabeza de Jack justo en medio. Y a continuación, la escena en la que Danny pone a prueba a su padre y le pregunta: ¿te gusta este hotel? ¿Nos vas a hacer daño? Es como si supiera que su padre anda perdido. En la última imagen aparece 1921, y la primera es la de la carretera. Y Ullman menciona que la acabaron en 1921, así que la narrativa vuelve de nuevo al principio. Mr. Allen, what is in room 237? Nothing. There ain't nothing in room 237. But you ain't got no business going in there anyway. So stay out. En la habitación 237, donde vemos a esa bella mujer que luego se convierte en un cuerpo putrefacto. Y bastante realista, por cierto. El diseño de la moqueta
que está estructurado geométricamente y formado por curvas, simboliza el acto sexual. Vemos curvas, unas tras otras, y es como la imagen a través de miles de generaciones de lo que genera vida. Pero salimos al pasillo, a los ojos de todos, y las curvas se han convertido en hexágonos. No son tan bellos, aunque nos recuerdan a las celdas de un panal, pero al final del corredor está la historia. Cogió estas imágenes para hablarnos de la familia, tanto de una familia individual y estructurada como de nuestra familia a lo largo de nuestra historia genética. Cuando Danny entra en la habitación 237, se desencadena el resto de la película. Es lo que provoca que Jack se vuelva loco. Y lo que hace que Halloran vaya al hotel. La habitación 237 es como... Yo la comparo con la misteriosa habitación de hotel del final de 2001. Es ese extraño lugar que de algún modo transforma el resto de la narrativa. La película se desarrolla en la cima de una montaña mágica que cambia de forma. Es como un viaje. Bueno, en 2001 viajaban hacia algún lugar, pero en El Resplandor la clave es escapar. Hacer el viaje a la inversa. Y la habitación 237 es como la cápsula para escapar del hotel. Si multiplicamos los números 2, 3 y 7, obtenemos 42. Admito que es hilar demasiado fino, pero se corresponde con muchas referencias de la película. Otra cosa que descubro en mi película, Kubrick Odyssey, trata sobre la moqueta de la famosa escena, en la que Danny está jugando con el jersey del Apolo 11. El dibujo de la moqueta encaja perfectamente con el plano de la lanzadera 39A. Coincide hasta la carretera. Y si se fijan en ese plano, el dibujo de la moqueta cambia cuando Danny se levanta. La moqueta se invierte y no hay salida. El camino por el que la pelota llega hasta Danny desaparece. No está ahí. La moqueta está al revés y el hexágono se ha cerrado. No hay salida. Es como si Danny estuviera atrapado dentro. Siete años después del estreno de El Resplandor y para mi sorpresa, nadie había escrito sobre los temas esenciales de la película más allá de la historia deliciosamente aterradora de la familia y del hotel. Yo estaba haciendo unas cosas en Europa y me dijeron por teléfono que habían salido los carteles de la chaqueta metálica. Me dijeron que tenía el símbolo de la paz y la frase Born to Kill, nacido para matar. Dije, Dios mío, su próxima película irá sobre los mismos temas. Pero supuse que sería tan obvio que dije, ¿qué diablos? Intentaré escribir un artículo para que la gente se divierta cuando vea la chaqueta metálica y sepa de qué va a grandes rasgos. He recibido muchas críticas de gente que trabaja para la NASA. Pero quiero decirles que no he dicho que no hayamos llegado a la Luna, ni que su tecnología no sea maravillosa. Solo digo que lo que vimos fue mentira, y lo he demostrado con la teoría de la técnica de proyección frontal.
En cuanto a lo que vaya a hacer el gobierno, si te soy sincero, creo que tendré una inspección de Hacienda el año que viene. Y bueno, he tenido visitas. Me están vigilando. De eso estoy seguro. No están contentos con lo que está pasando. Creo que les preocupa mi próxima película. Y esa sí que será una película explosiva. Paseaba por la playa. Estaba de vacaciones con algunos amigos en Costa Rica. Y tuve una experiencia maravillosa. Íbamos con una pareja joven de San Francisco. Dimos un largo paseo. Cruzamos una jungla preciosa e íbamos por la playa de vuelta al camping. Y empezamos a hablar de Kubrick. Yo dije, Kubrick es genial. Y el chico dijo, ¿sabes que El Resplandor va en realidad de los indios norteamericanos? Le dije, ¿de veras? Y siguió hablando y yo respondía, ¿de verdad? No pude evitar hacerme el tonto mientras me lo contaba todo. Estaba extasiado. Kubrick establece un espacio sincrónico. Sus películas crean situaciones paralelas. Como ese hombre. ¿Por qué Kubrick lo coloca ahí con la cabeza abierta? ¿Por qué lo pone ahí? Pues mientras lo veía, entró mi hijo. Tenía 9 años entonces y no sabía en qué estaba trabajando. Y empieza a contarme una historia y dice, se me acaba de ocurrir. A uno de sus personajes le abrió la cabeza un rayo y dijo, hablando de dolor de cabeza. Y de su cabeza salió otro personaje más pequeño que en realidad es él y que con una voz chillona dice, olvídalo, me largo a casa. Sí, hubo una sincronía increíble. Estaban todos los elementos. El hacha, el rayo, la cabeza abierta, el dolor de cabeza y la voz aguda de Tony. Sí, un gran ejemplo de sincronización. Siempre podemos discutir si Kubrick tenía algo o nada de todo esto en mente, pero gracias a la crítica cinematográfica posmodernista, sabemos que la intencionalidad del autor solo es parte de la historia en cualquier obra de arte, que esos significados están ahí con independencia de que el autor fuera consciente de ellos. Si quieren saber mi opinión, creo que es un pequeño desastre y que no hay ningún rastro de lo que pasaba al principio. Si te paras a pensar, todo está tan fragmentado, tan desordenado y tan fuera de lugar, que cuanto más de cerca miras las cosas y más las analizas, es como la escena de Eyes Wide Shut, en la que Bill vuelve sobre sus pasos y regresa a aquella mansión y le avisan de que deje de hacer averiguaciones porque no le servirán de nada. Es algo parecido a El Resplandor. Cuanto más magnificas las cosas, cuanto más las examinas, menos te sirven porque todo es un lío. Nada tiene sentido desde el principio. Debe haber muchas cosas que nadie ha visto. Así que sigamos viéndola. Pero, ¿por qué hizo una película tan complicada? ¿Y por qué Joyce escribió Finnegan's Wake? Es una forma de abrir las puertas de una realidad herméticamente sellada hacia diferentes posibilidades. Y es una forma de atrapar a alguien como yo. Alguien en busca de claves y que continúa buscándolas. Yo llevo encerrado en ese hotel desde siempre. Sueño con ese lugar. Soy como Jack. Mucho trabajo y poca diversión. O al revés. Nada importa demasiado. Esto es un bucle. Pero hay vías de escape. Creo que incluyó vías de escape en este laberinto, en esta trampa. Hay formas de huir. Danny encuentra la forma de salir, volviendo sobre sus pasos, yendo hacia atrás y hacia adelante. Si estudiáis la película,
el sincronismo y el simbolismo empiezan a formar parte de tu vida. Empiezan a aparecer cosas que no habías visto antes. Tu punto de vista se modifica si la estudias. Y ya sabes, es como la física cuántica. La acción de observar algo afecta al objeto observado. Hi, Lloyd. Sí, sí, es muy extraño porque yo... Bueno, me están obsesionando estas cosas. Estoy en casa, he dejado el trabajo durante un tiempo, tengo un hijo pequeño y estamos pensando en mudarnos a un lugar más aislado. Sí, es una situación extraña y piensas, guau, mi vida se ha convertido en una réplica del Resplandor, ¿sabes?